Bueno, vamos a darle gracias al Señor por lo que nos da. Bendito Rey, gracias Padre Santo por este tiempo en el que nos permites recibir tu bendición, tu abrazo, tus besos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, por la condición en la que nos encontramos de tener esta gran posibilidad, esta gran oportunidad de tener paz en nuestra casa, en nuestras casas, en donde podemos escucharte, podemos hablar contigo, podemos orar, podemos compartir con otros hermanos, Señor. Y es por eso que también te rogamos, Señor, te clamamos por todas aquellas personas que no tienen esta libertad, todas aquellas personas que no tienen esta posibilidad, aquellos que están en medio de la guerra, aquellos que están sufriendo hambre, frío, que no tienen un techo, Señor, donde cubrirse. Bendito Rey, tú sabes todas las cosas y tú permites todo lo que está sucediendo con un propósito divino, aunque quizás en ocasiones no podamos entenderlo de momento. Pero nosotros estamos confiados en ti, sabemos que todo esto que está sucediendo en el mundo tiene un propósito a fin de cumplir tu plan divino de redención final, Señor. Todo esto que está sucediendo en el mundo, nosotros, aunque en nuestra mente limitada podamos entender solo en parte, sabemos y estamos plenamente confiados de que tú estás en control absolutamente de todo, bendito Rey. Te damos gracias por esta certeza que nos haces tener en nuestras vidas, porque esa es la forma en cómo nosotros podemos llevar nuestras vidas en este mundo, un mundo en el que cada día la situación es más difícil, precisamente porque todo tiene ese propósito, el cumplimiento de tu palabra, de tu plan divino, Señor. Y aguardamos y anhelamos, Señor, con ansias el regreso de tu Hijo, Señor, de tu Hijo amado, aquel que estamos esperando y seguiremos esperando incluso hasta el último día de nuestras vidas en este mundo. Hasta nuestro último suspiro permaneceremos esperando, fieles, confiados de que se cumplirá, Señor, y que tú nos despertarás cuando regreses. Te rogamos por todas aquellas personas que están en este momento padeciendo cualquier circunstancia, Señor. Que tu Espíritu les dé consuelo, que les dé tranquilidad y que les hagas tener esta paz que quizás sea incomprensible para el mundo, pero que entre tú y ellos haya una conexión divina. Gracias, bendito Rey, por todo esto que permites y que nos permites tener. En tu nombre oramos. Amén. Pues bien, capítulo 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este estudio lo titulamos El don de lenguas y el don de profecía. Vamos a analizar estos aspectos de los que va a hablar el apóstol Pablo, principalmente el tema de las lenguas, ¿no? Vamos a ver si de repente en este momento comenzamos a hacer sonidos guturales que no nos pueden entender y si realmente de eso se trata. ¿Por qué? Porque bueno, el estudio de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, el compartir con unos y otros tiene que ver con un culto razonado. Vamos a comenzar con esta premisa para poder entender de qué estaba hablando el apóstol Pablo y para poder descartar todas aquellas ideas quizás erróneas, equivocadas, que podamos tener o que incluso en algún momento de nuestras vidas hayamos practicado. No pasa nada, no hay vergüenza, solo hay que tener el valor para entender que en un momento dado el Señor nos está rescatando, nos está llevando con lazos de amor a fin de ir por el camino correcto.
el camino que nos ha establecido ya por el pastor. Así es de que después de que el apóstol Pablo pues nos enseñó en capítulo 13 el tema del amor como el camino más excelente para concretar el cumplimiento fiel de estos dones, ¿verdad? De estos dones que como creyentes en un momento dado nosotros podemos recibir y que debemos ejercer en beneficio de la iglesia, una vez más, de la congregación de Israel. En este capítulo, Pablo va a hablar de esta gran importancia que tiene el hecho de lo que sale de nuestras bocas para edificación. Un propósito que, como vamos a ver, muchas veces, lamentablemente, no es alcanzado, pero por causa quizás de vanidad, en algunas ocasiones, por el tema de las lenguas, idiomas. A eso nos referimos, que muchas veces las personas ni siquiera conocen, pero están muy enfrascadas en querer hablar incluso un idioma que no conocen, que no lo hablan. Vamos a entender en este capítulo que nuestra edificación, tu edificación y mi edificación en nuestro espíritu, si bien es un aspecto espiritual, por supuesto también debe intervenir el sentido común, la lógica, lo que hacemos, la lógica en todo lo que hacemos, ¿sí? En lo que escuchamos y en lo que hablamos. Esto es fundamental para que haya edificación. En este sentido, es que Pablo, a pesar de que él nos explica que a pesar de que el amor en un momento dado es el mejor camino, el camino más excelente para manifestar los dones espirituales que quizás ya hemos recibido, él nos dice que sobre todo debemos profetizar. O sea, no está desechando, no está descartando la preeminencia del amor, no. Pero es obvio que el propósito de la palabra de Dios es poder profetizar. ¿A qué nos referimos con profetizar? No que estés adivinando nada, no, sino que estés hablando palabra de Dios. Eso es profetizar en un sentido más simple. Sabemos que en otro sentido, profetizar tiene que ver con recibir una revelación de Dios, ¿sí? En visiones, como lo hacían los profetas de Dios, Isaías, Jeremías, etc. Todos los profetas del Antiguo Testamento, ellos recibieron visiones de forma sobrenatural con el propósito de anunciar al pueblo el mensaje de Dios. Hoy tenemos el mensaje de Dios en las Escrituras, y profetizar en otro sentido, y del que está hablando Pablo, es hablar la palabra de Dios. Es en ese sentido que nosotros vamos a enfocarnos cada vez que hablemos de profetizar en este capítulo, como hablar la palabra de Dios. Pero también no solamente con hablar la palabra de Dios solamente porque quizás te la sabes de memoria. Bueno, muy buen atributo, pero eso no es profetizar. ¿Sí? Vamos a tener que entender que profetizar implica un conocimiento de las Escrituras, algo que aunque tengamos amor, pero si no conocemos las Escrituras, simplemente no vamos a poder profetizar. Y no es que sustituya una cosa a la otra, sino van de la mano. Es decir, no podemos hablar a otros acerca de las Escrituras de forma correcta, como ya lo hemos analizado en otros estudios, si no hemos entendido, no hemos aprendido a profetizar. Además del don que recibieron en un momento dado los profetas de Dios del Antiguo Testamento, debemos entender que nosotros debemos entender en primera instancia que para nosotros profetizar es hablar la palabra de Dios, pero con un conocimiento revelado. ¿Por qué? Porque la profecía implica
llegar incluso a conocer los misterios de Dios. Es un aspecto que no vas a poder ver de forma literal a simple vista de una lectura simple y llana no te permite entender los conocimientos, los misterios de Dios. ¿Por qué habla de misterios en un momento dado el apóstol Pablo? Porque está hablando de aspectos que puedes entender a través del conocimiento general de la Biblia, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, entendiendo las profecías, entendiendo el plan divino desde el inicio, ¿sí? Desde la creación, y cómo es que Yeshua viene a cumplir todas las profecías. Cuando tú comprendes y entiendes todo esto, entonces estás entendiendo los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú al tener ya el panorama de Yeshua y los apóstoles, los profetas, hasta el Apocalipsis, entonces estás entendiendo que desde entonces había misterios que el Señor dejaba como pistas a su pueblo, y de eso se trata. Hoy en día también continúas, tú puedes en un momento dado continuar en esta tarea hermosa y apasionante, por supuesto, de conocer los misterios de Dios, pero para ello hay que entender en primer lugar algo que nos va a dar paz también. Una paz no pasiva, sino activa, una paz activa. ¿Qué quiero decir con esto? Te va a dar paz sabiendo que no depende de tu capacidad intelectual ni la de otros, sino de Dios. Y cuando hablamos de esto, es que la profecía, cuando Dios te da el don de profecía, tiene que ver con un don espiritual. Y ya lo vimos claramente en los capítulos anteriores, que un don espiritual es adquirido de forma sobrenatural. Así es de que no es por tu capacidad intelectual. Es importante que estudies, claro que sí. Claro que sí, es necesario que estudiemos las Escrituras, que seamos diligentes en el estudio de las Escrituras, y porque eso, por supuesto, que refleja el anhelo de conocerle. Y Dios te va a dar el anhelo de tu corazón en esa medida. Así es de que Dios te va a dar un don, y no necesariamente a lo mejor el de profecía, quizás otro, pero es un don divino, es un don espiritual, y eso es maravilloso. Y tienes que conformarte, tienes que gozarlo, tienes que incluso ejercerlo, porque una vez que lo recibes, tienes una gran responsabilidad. Entonces dice desde el versículo 1 de 1 Corintios 14. Versículo 1, Corintios 14, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ya te diste cuenta? Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí es muy importante entender eso. La palabra lenguas, para empezar, en este pasaje, en el griego, es la palabra glosa, que se traduce como lenguaje literalmente, o como idioma, pero un idioma que puede ser un idioma adquirido de forma no natural, así dice tu diccionario. Entonces son varias hipótesis para hablar de lengua. Lo más simple es un idioma, punto. Y otro aspecto, ya en el aspecto bíblico, lengua tiene que ver con un idioma adquirido, pero de forma sobrenatural. Un idioma que no conoces, pero estamos hablando de un idioma inteligible que se distingue. ¿Ok? Es decir, Pablo está hablando de lo que pasó con los discípulos de Yeshua en Pentecostés, en que comenzaron a hablar en lenguas, idiomas de distintas nacionalidades, de donde procedían muchos de los judíos que se encontraban en Jerusalén para la fiesta.
para la fiesta de Pentecostés. Así de que como el evento ocurrido en la casa de Cornelio también, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Recuerdan cuando fue Pedro a hablar, que ya lo estaba esperando Pedro con un montón de amigos ahí, que todos extranjeros, ¿sí? En que se encontraban escuchando a Pedro. Pedro comenzó a darles el mensaje, el evangelio, y de repente recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas. Y los judíos que acompañaban a Pedro se sorprendieron porque los judíos que acompañaban a Pedro entendían los idiomas en los que estaban hablando estos. Y no pusieron en duda en ningún momento la obra sobrenatural de las lenguas, es decir, de los idiomas. Una vez más, seguimos hablando de idiomas, pero en estos casos muy específicos, sobrenaturales, un idioma adquirido de forma sobrenatural. En ambos eventos se dio esto. Y estos eventos cumplieron un propósito divino de testimonio para las generaciones venideras acerca de lo que Dios haría con su remanente disperso en las naciones del mundo. Así es de que desde aquí tú ya te estás dando cuenta de forma muy clara que esa idea de que te han vendido, de que es necesario que aprendas a hablar hebreo para poder ser edificado, etcétera, etcétera, va en contra incluso de los propósitos divinos establecidos por Dios desde el Sinaí. Recuerda que lo que sucedió en Sinaí. Todo lo que hablaba el Señor con voz tronante era entendido perfectamente por todos aquellos extranjeros, que simple y sencillamente entendieron cuando escucharon la voz de Dios, entendieron el mensaje. Así es de que imagínate lo que resulta ahora y que debe ser nuestra paz. Y debemos ser muy, muy astutos para poder entender que una cosa que es que sepamos que la mayor parte del Tanaj, del Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. Y otra muy distinta es que ese idioma haya sido como que el exclusivo para que Dios cumpliera sus propósitos divinos en las generaciones venideras. Son cosas distintas. Es importante conocer. Ahora, gracias a Dios, tenemos infinidad de herramientas que nos pueden ayudar y que nos han ayudado a comprender. Ustedes lo han visto, han sido testigos, que nos han ayudado a comprender, a entender perfectamente el contexto de los pasajes que estamos analizando de la Torá, en que vemos que incluso no es necesario que andemos hablando hebreo como para poder entender. Y les voy a decir una cosa: tú puedes hablar hebreo, puedes incluso dominar el idioma, pero puedes tener una falta de entendimiento. Porque estamos hablando de lo mismo. El don de profecía no es lo mismo que hablar un determinado idioma. El don de la profecía te hace entender las escrituras en su contexto cultural, histórico, sí, pero sobre todo te hace entender de forma sobrenatural los misterios de Dios. Y eso no te lo da un idioma en específico. Puedes ir a estudiar idiomas. Esto es importante a nivel cultural. Yo no estoy en contra de eso, quiero aclararlo. Yo no estoy en contra de que las personas quieran aprender el idioma hebreo. Sensacional. Pero para mí es como las personas que quieren aprender a hablar inglés. Es importante a nivel cultural, es bueno, es sano, te va a ayudar mucho en tu vida. Claro que sí, por supuesto. Pero no confundamos las cosas. Y si te vendieron la idea y te la creíste de que pues era necesario, ¿verdad? Y incluso hasta incluso te has despojado de, qué sé yo, para poder pagar escuelas que puedas aprender el hebreo, te vas a llevar
la gran decepción cuando de repente te pongas a estudiar la Biblia y en un momento dado te das cuenta que eso no te va a dar entendimiento, eso no te va a dar el discernimiento sobrenatural que solo es potestad del Espíritu de Dios en todos y cada uno de los idiomas en la tierra. Pablo aclara que cuando una persona pudiera llegar a recibir en un momento dado este don sobrenatural de algún idioma, ¿sí? De recibir un idioma sobrenatural en la congregación en donde nadie entiende ese idioma, lo que pudiera hablar esa persona no es para los hombres, porque nadie le va a entender. Porque hablamos de está hablando esta persona de un idioma extranjero. Por eso dice Pablo que en tal caso esa persona le habla a Dios y no a los hombres. Y si es un don verdadero, entonces habla misterios. Aún así, no es para los hombres, sino para Dios. De manera que la práctica de algunas iglesias carismáticas, seguramente ustedes han conocido esto, en donde las personas hacen sonidos con la boca sin sentido, ininteligibles, incluso que las propias personas a propia voluntad realizan cuando lo deciden, y que no constituyen palabras sino solo sonidos guturales. Nada tiene que ver con las lenguas de las que habla el apóstol Pablo. Absolutamente nada tiene que ver. Porque es una práctica que muchas de las personas realizan en su afán de recibir quizás algún don espiritual, ¿sí? Sin embargo, como ya lo analizamos en los capítulos anteriores, los dones espirituales son entregados por el Padre no en base a tus propias aspiraciones, unas aspiraciones propias, ni a nuestras capacidades intelectuales, sino en base a los propósitos que el Padre determina en cada uno de nosotros. ¿Sí? No hay nadie que te conozca mejor que incluso tú misma que Dios. Él te conoce mejor que tú misma. Dice el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Qué importante es esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces debemos entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Está poniendo en orden algunas cosas que ya estaban saliéndose de control y de orden y de la lógica en la congregación de los corintios. Recordemos que en esta carta el apóstol Pablo se está dedicando a dar respuesta a cuestionamientos que le estaban haciendo. Así es de que podemos darnos una idea de lo que ya estaba sucediendo en aquel entonces allá en Corinto. Así es de que dice Pablo, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Eso es lo que te da la palabra de Dios. Ese es el propósito de la profecía cuando se ha recibido un entendimiento que permite conocer los misterios de Dios, siempre teniendo como base el conocimiento de las Escrituras. Porque de esta manera, al hablarles a las personas con un conocimiento así, entonces se alcanza el propósito. Entonces sí, se alcanza el propósito de la palabra de Dios, que sea la que verdaderamente edifique, la palabra de Dios, la que verdaderamente edifique, exhorte y que provea consuelo. Algo que no va a suceder cuando, por ejemplo, las personas hablan de sus propias palabras, de sus propias experiencias, ¿sí? Hablan o citan la escritura, pero comienzan a apoyarse en experiencias personales de su familia, de tus hijos, de ti mismo, de tu trabajo, de logros que hayas tenido, medallas, no sé. Yo creo que todos podremos hablar de ese tema. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido logros personales que nos hicieron sentir muy bien. Yo podría mencionarles muchos logros que yo tuve.
Y yo en su momento lo vi como una bendición de Dios por mi trabajo. Y de trabajo, no de andar de otras cosas. Por trabajo recibir menciones honoríficas, etcétera. Y esto es muy padre, pero tú no vas a hablarle de esto a la gente pretendiendo que estés dando un mensaje bíblico para exhortar, para dar consuelo, para edificación en el espíritu de las personas. A la gente, ¿qué le importa eso? No. Pues voy a estar perdiendo mi tiempo y tu tiempo. Ese no es el propósito de estos tiempos, sobre todo el día de reposo. Es para el Señor y es hablar de Él y lo que Él tiene para ti. Cuando se cometen ese tipo de errores en la predicación, lo que en realidad sucede es que las personas pretenden, fíjate bien lo delicado de eso. Cuando sucede eso, que las personas empiezan a hablar del yo-yo, esas personas están pretendiendo ocupar el lugar que exclusivamente debe tener la palabra de Dios en su predicación. Porque el propósito de la profecía es que sea la palabra de Dios la que nos edifica, la que nos exhorta, la que nos consuela. Nosotros solo debemos concretarnos a ser instrumentos, los que tenemos este gran honor de poderte hablar, de poderte compartir algo, y que estás esperando palabra de Dios, pues simplemente me debo concretar a ser un instrumento que te transmite lo que el Señor me ha permitido recibir. Pero ¿qué voy a estar hablando de cosas personales? Mejor pues, nos tomamos un café y un día que nos veamos y platicamos de la vida. Y a lo mejor los otros se aburren, ¿no? Porque nada más hablas de ti. Sí, no, a lo mejor resulta muy interesante tu vida personal. Pero, y sí, ¿no? Digo, pues qué apasionante, ¿no? Qué experiencias. Pero, ¿y eso qué? ¿En qué consuelas a la gente de esa manera? Tu vida no es un ejemplo para nadie. Las personas que están esperando escuchar un mensaje bíblico ya traen la predisposición para escuchar la palabra de Dios, la Biblia. Un mensaje bíblico, no tus chocoaventuras. Y perdón, pero hay muchas personas que se equivocan en este tema y se van por ese lado. Y lo digo con mucho respeto. Quizás es el momento de que ya le paren a ese tipo de mensajes y se concreten a cumplir el llamado que tienen, porque tienen un llamado, yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro que tienen un llamado, cumplan con su llamado de forma fiel, seria y por respeto a quienes te están escuchando, a quienes están esperando recibir consolación, exhortación, edificación. Dice el verso 4, el que habla en lengua extraña, fíjate, estamos hablando de dos temas entonces, de la profecía, el propósito que tiene profetizar, y estamos hablando de las lenguas, ¿sí? Un aspecto que Pablo está mezclando aquí, pero de forma muy inteligente para poder discernir perfectamente cómo es que debes profetizar. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Fíjate bien lo que está diciendo, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Quizás tú en algún momento fuiste o vas a alguna iglesia y de repente llega algún pastor extranjero que habla inglés, pero ¿qué crees? Llega con su traductor o hay alguien que esté traduciendo lo que está hablando esta persona. Este señor está hablando en lenguas, está hablando en lengua, una lengua extranjera, pero hay un traductor. El mensaje que trae esta persona te va a edificar. ¿Por qué?
Porque el traductor está permitiendo, la traducción que está haciendo está permitiendo que tú entiendas lo que está, el mensaje que te está transmitiendo aquella persona. Por eso dice, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por supuesto. O sea, es muy obvio el propósito de Pablo en este pasaje. Aquí confirmamos que Pablo está hablando de idiomas extranjeros que no son conocidos por la comunidad en un momento dado, y explica la razón por la que es mejor que profeticemos antes que hablar en lenguas. Te está diciendo, ponte a estudiar la Biblia si realmente quieres conocer la Biblia, en lugar de irte a estudiar un idioma. Ponte a estudiar la Biblia. O sea, te lo está diciendo Pablo. Estamos estableciendo la claridad de que está hablando de idiomas. ¿Sí? Una vez más, ¿quieres en un momento dado, incluso hay versiones, la King James, por ejemplo, que es una versión en inglés de la Biblia, pues la quieres aprender a leer y entender perfectamente, está bien, no hay problema. ¿Quieres aprender por eso inglés? Está bien, está perfecto. ¿Quieres aprender a leer en el hebreo? ¿Quieres estudiar el idioma hebreo? Está bien, yo no digo que no, pero debes tener muy claro que eso no es profetizar. Eso no te va a dar la herramienta para profetizar, por principio de cuentas, porque al ser un don espiritual, solo es recibido por el Espíritu de Dios. Entonces puede ser que sepas perfectamente el idioma hebreo, lo cual es muy bueno, y puede ser que apenas si puedas hablar tu propio idioma natural. ¿Qué crees? Dios te puede dar el don de profecía aún a pesar de que puedas hablar tu propio idioma. Así es Dios. Dios hace las cosas de manera en que muchas veces no las podemos entender. Aquí confirmamos entonces que Pablo está hablando de idiomas extranjeros que no son conocidos por la comunidad en donde se está hablando en un momento dado. Y explica esta razón por la que es mejor que profeticemos antes que hablar otro idioma. Es mejor que aprendas a entender la Biblia, que estudies la Biblia, que seas constante en el estudio de la Biblia, antes que ocupes tu tiempo, si es que tienes poco tiempo, en ir a estudiar un idioma. Porque el hablar en lenguas, al hablar en lenguas solo eres edificado, quizás tú, ¿sí? Pero por la palabra de Dios se edifica a la iglesia, cuando es entendida por los demás. Así es que a menos que alguien traduzca lo que en lengua extranjera alguien habla, que él lo haga, pero si no, que mejor hable para sí, que ore solamente, a fin de ser edificado. Dice el verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? Ya se está hablando, ya va a otro nivel, ya va subiendo de intensidad Pablo. Dice, ok. Y dice, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Recordemos que el apóstol Pablo, al haber sido enviado a los dispersos del pueblo de Dios, tuvo que haber hablado otros idiomas. Fue a otras naciones. De manera que ya sea que previamente haya estudiado, ¿sí? O que Dios le haya dado el don de las lenguas a Pablo, ¿sí? Pablo efectivamente estaba hablando de algo que él conocía perfectamente. O sea, no tenía ningún problema. Hablando de capacidades, Pablo era un hombre docto, muy inteligente, muy estudiado, culto. Así es que él mismo dice, ¿de qué sirve que yo llegue y te empiece a hablar hebrañol? Por eso la pregunta,
¿De qué les sirve a las personas, a las comunidades, que les hablara un idioma que no iban a entender? Porque las personas que hacen eso no pueden transmitir revelación, ni ciencia, ni profecía, ni doctrina. Porque sin entender lo que escucha la persona, no se recibe absolutamente nada. Se va a preocupar más las personas que te escuchas, se van a andar preocupando porque ¿qué era? ¿Qué significa esto? Yo lo sabía, ya se me olvidó. No entiendes el idioma, no tienes por qué esforzarte en eso. Quien está cometiendo el error es aquella persona que insiste en de repente hablando, de repente hace expresiones o utiliza palabras hebreas y continúa hablando en español, pero sin ni siquiera tomarse el tiempo para decir lo que significa lo que acaba de decir. Que personalmente considero es una pérdida de tiempo. No tiene ningún sentido, ningún sentido. Eso es vanidad. Eso es pura vanidad. Una de las prácticas muy comunes de hoy en día es cometer ese gravísimo error de predicar la palabra de Dios usando frases, expresiones en hebreo, sin tener el cuidado de traducir lo que se está hablando. Y su disertación de esas personas se convierte en una mezcla de idioma, de español y hebreo, una práctica que solo habla de lo vano que puede ser ese tiempo que estás invirtiendo tanto para la persona que te escucha como para ti mismo. Porque ese tipo de disertación no puede, en eso no hay revelación y tampoco puede transmitirse doctrina. La gente tu propósito, aunque no lo percibas de momento, o quizás sí, quizás tu propósito al hacer eso es apantallar a las personas. Miren, hay predicadores que dominan el idioma hebreo. Y eso es bueno. Pero incluso hay personas que tienen mucho cuidado de no andar confundiendo a la persona, porque sí se preocupan de que las personas pueden recibir su mensaje. Pero hay quienes de entrada, ¿no? O sea, comienzan con sus expresiones y rezos en hebreo y así se la siguen. Y quien está escuchando, si alguien fue invitado, ¿qué dijo? Pues no, nada más le entiendo lo que sigue, porque lo primero no lo entendí. Es una falta incluso de respeto. Hablando de etiqueta social, de las reglas sociales, eso es una falta de respeto para quien te está escuchando. Es como cuando estás en una cena con varios amigos y están platicando y de repente dos comienzan a hablar en un idioma que los otros no conocen. Es una verdadera grosería, una falta de respeto. Pues es exactamente lo mismo si yo aquí de repente empiezo a hablar hebreo. Es exactamente lo mismo, te estoy faltando respeto. Eso no debe de ser. Sobre todo porque nuestro propósito es transmitir un mensaje bíblico, a final de cuentas. Muchas personas han aprendido de incluso otro caso, ¿sí?, que se da, quizás tú conozcas algunas personas que se han aprendido de memoria los rezos en hebreo, los rezos judíos. Y se les ha dicho que no importa que no entiendan, que se los aprendan de memoria. Que no importa que no entiendan o que hablan, porque lo que hablan en un momento lo hablan para Dios. Sin embargo, eso además de ser una mentira, en ese tipo de prácticas no existe la posibilidad de recibir revelación y en consecuencia no hay la posibilidad de profetizar. Tampoco. Otras personas dicen que ya no escuchan alabanzas en español, por ejemplo. No sé si te ha tocado. Ya no escucho alabanzas en español. Solo escucho alabanzas en hebreo.
Y dicen que aunque no las conozcan, que no conozcan el hebreo, la lengua, su espíritu es ministrado. Eso es un absurdo, con todo respeto. Y triste. Además de ser totalmente falso. Porque nuestro espíritu no está desconectado de nuestros sentidos. Jamás. Así es de que si tú tenías por una idea similar, corrígela. Más adelante, en este mismo capítulo, Pablo nos aconseja ser maduros. Ser maduros en esos temas. Todas esas prácticas solo reflejan la inmadurez de las personas que caen en la vanidad de darse a notar en algo que no tiene ningún sentido. Aprender uno o más idiomas es bueno y puede resultar en una muy buena herramienta. Les repito, yo no estoy en contra de que la gente guste y quiera aprender idioma hebreo, sobre todo hablando del hebreo, porque hablando de la Biblia. Por supuesto que es interesante, es muy importante. Si tienen el tiempo, adelante, les va a ayudar mucho. Si es una herramienta de aprendizaje y es cultura, a final de cuentas. Sin embargo, no debemos olvidar jamás que profetizar es llegar a conocer los misterios de Dios de forma sobrenatural, de forma espiritual, por el conocimiento de las Escrituras. No van separadas las cosas. No es como que de repente no estudies la Biblia y de repente ya quieras conocerlas, ya quieras comenzar a profetizar. De verdad, aunque parezca totalmente ilógico, hay personas que así piensan. No estudian la Escritura, pero de repente empiezan a hablar y comienzan a ponerse en el lugar de los profetas de Dios. Comienzan a querer vaticinar a la gente. ¿Y eso qué? Eso es hechicería. Eso es brujería, llámale como quieras, cualquier práctica pagana, pero no tiene nada que ver con el temor de Dios y con la revelación de su palabra. Hay que ser maduros, hay que tener mucho cuidado qué es lo que escuchamos, dónde estamos, qué estamos haciendo en el lugar donde estamos. Quizás en el lugar donde estás ni siquiera deberías estar. Dice el verso 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Guay. Bueno, qué impresionante cómo es que Pablo utiliza los ejemplos para romper esquemas de forma impresionante. La palabra inanimada que está utilizando aquí Pablo en el griego es la palabra apsuchus, con P, apsuchus, que se traduce como algo que no tiene vida, algo que se hace mecánicamente, como de memoria. Así que no importa que te guste mucho el idioma hebreo, si no lo entiendes, no puedes ser edificado. Pablo nos está diciendo algo que resulta verdaderamente maravilloso. Porque aunque muchos critican las traducciones de la Biblia que se han hecho del griego, fíjate bien lo que te voy a decir, muchos críticos que de las traducciones de la Biblia que han nacido del griego, al entender el sentido correcto de las palabras, apoyándonos en las herramientas de traducción, en los diccionarios disponibles y entendiendo en contexto, los pasajes bíblicos, podemos ser y hemos sido edificados. Podemos profetizar. Lo estamos haciendo. Podemos llegar a conocer a Dios comprendiendo la doctrina heredada por Jesucristo. ¿Algo te lo ha impedido? Gracias a Dios por las herramientas, gracias por los hombres y mujeres que han trabajado en las herramientas que hoy están disponibles y están dispuestas a tu alcance.
Bendito Dios por eso. Y dice el verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¡Wow! Fíjate de lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de algo tan impresionante que te remite al capítulo 10 de Números, a Ezequiel hablando de los atalayas. Fíjate bien lo que dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Cómo vas a poder usar la investidura, de aquello que habló el apóstol Pablo? La vestidura de la armadura de Dios. ¿Cómo vas a poder usarla en un momento dado si te están dando un sonido incierto, aquel que te está hablando? Esto significa que hablar sin discernimiento. Aunque se esté citando la escritura, puede alguien estar citando la escritura, estás escuchando que la persona está hablando de la palabra de Dios, pero sin discernimiento. Y al preguntar cómo se prepara para la batalla, como dice Pablo, cómo va a prepararse aquellos que te están escuchando para la batalla, significa que las personas que escuchan no están siendo preparadas, no están siendo alertadas. Porque al hablar de la trompeta, Pablo se refiere al propósito que tuvieron las trompetas desde aquel entonces. El mandamiento de Números capítulo 10. ¿Sí? En donde vemos que los distintos sonidos de las trompetas tenían un propósito muy específico y clave. Y debían ser sonidos definidos, que la congregación entendiera el mensaje y supieran lo que tenían que hacer. Vamos a recordar esto solamente para que te des una idea de qué está hablando el apóstol Pablo. Fíjate qué importante es. Números 10, a partir del verso 3, dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí está, cuando las tocaren, las trompetas de plata. Mas cuando tocaren solo una, aquí está un sonido específico. Entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Verso 5. Y cuando tocareis alarma, imagínate, el sonido debía ser diferente. Entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Fíjate, Dios está dando mandamientos muy claros acerca del tipo de sonido con el cual toda la congregación de Israel en el desierto debían escuchar y atender la instrucción. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por el Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Así es que es tan importante que nuestra predicación cumpla con el propósito del llamado. A tal grado de que una vez que ya hemos recibido el conocimiento de la palabra de Dios, al mismo tiempo recibimos nosotros la responsabilidad, por supuesto, de transmitir ese mensaje de Dios. Ya recibiste el mensaje, ya recibiste entendimiento, ya recibiste revelación, tienes una gran responsabilidad. No a tu modo, sino al modo del Señor, de la manera clara como tú lo recibiste, así tienes que transmitirlo. ¿Por qué tienes que poner trabas? O hacerlo más difícil solamente por vanidad. Simple, en el mismo idioma, con el mismo léxico, con las mismas palabras que la gente te pueda entender de forma común. Con tal de que cumplas el propósito
de transmitir ese mensaje, pero no un mensaje equivocado. Porque cada uno de los que tenemos este llamado para tocar la trompeta del Evangelio, tenemos una advertencia de parte de Dios. ¿Cuál es esta advertencia? Ezequiel capítulo 1, a partir del verso 16. Aquí está la advertencia para que no te equivoques y cumplas tu llamado de forma simple, sencilla. Verso 16, Ezequiel 1. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, está hablando del pecador, aquel que se encuentra sin Dios. Dice: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Claro, ¿por qué? Porque no cumpliste con tu propósito. Verso 19, pero si tú amonestares al impío, es decir, no vas a amonestar a aquel que se encuentra en orden, que ama a Dios, que está contigo, que tiene el mismo propósito que tú. No. El Señor te está enviando a aquellos que te van a rechazar. Aquellos que se encuentran en pecado. Dice aquí al impío. Verso 19 una vez más. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, ¿por qué? Porque cumpliste con tu trabajo, con tu labor. Tú eres un estudiante de la Biblia. Eres un discípulo de Jesucristo. Y has sido diligente en el estudio de su palabra. Ya entendiste el mensaje del Evangelio. Bueno, ya tienes una responsabilidad. Ve y transmite el Evangelio a quien tú sabes que es un impío. No te está diciendo el Señor que vayas a quienes se encuentran en orden. Te está diciendo: eres una atalaya, te estoy dando mi mensaje para que vayas y por ti tenga aquel impío la oportunidad de arrepentirse de su pecado y viva. Pero si yo te estoy dando este mensaje, si yo te he transmitido mi revelación, mi entendimiento, te he hecho profetizar y te has callado la boca ante aquellos que son pecadores, ellos van a morir por su pecado, pero yo voy a demandar su sangre de ti por haberte callado. Terrible, qué terrible. Y todo el tiempo pensando que solamente tienes que compartir el mensaje a los que están en orden, a los que están atentos, a los que aman al Señor. Entre nosotros estamos para edificarnos, para continuar edificándonos, pero tenemos que salir. Tenemos que hablarle a aquellos que están en mal camino. No significa que dependa de ti que se conviertan, no te confundas. Te está dando la clave y la solución. Te está dando el Señor aquí el mandamiento y te está dando la solución. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes solamente una obligación: hablar, ser atalaya, abrir tu boca como trompeta, como shofar, y hablar el Evangelio a aquellos que están en pecado. Si no te escucha o te rechaza, tú ya cumpliste. No tienes por qué estar insistiendo, porque entonces estás haciendo las cosas equivocadas. El Señor no te está diciendo eso. No te está diciendo que te quedes ahí hasta que conviertas a la persona, porque tú no lo vas a convertir. Tú no conviertes a nadie. Es el Espíritu de Dios quien lo hace, quien redarguye a la persona, pero la persona también tiene la decisión desde un momento dado de convertirse al Señor, de volverse al Señor o seguir en su maldad. Pero para eso tiene que recibir un mensaje claro, nítido.
No le hables en hebrañol. No le invites a tu casa a celebrar el Shabbat con cosas que no va a entender. Le estás echando a perder esa gran oportunidad. Y el Señor te lo va a reclamar. ¿Por qué? Porque te dedicaste en tu vanidad. Dedicaste ese pequeño momento, instante de la vida de esa persona en tu vanidad. Quisiste lucirte antes de hablar su palabra de forma clara y el mensaje concreto y directo. Tenías que hacer eso nada más. Pero no te dedicaste a andar enseñando tanta cosa que no es bíblica, que no te enseñó el Señor, sino los hombres, y con tal de aflorar tu vanidad, perdiste el tiempo. Y la persona que llegó dijo, bueno, pues en la católica también hay velas y candelabros y también hacen cosas muy similares. No, pues no pasa nada. Hay rezos que a veces ni entiendo. Me los aprendo de memoria. Ya me lo sé. ¿Cuál fue la diferencia? Verso 20. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. ¿Qué te está diciendo el Señor? A todos. No solamente a aquellos que veas que están mal, también al justo. Por eso hablé de que entre nosotros debemos compartirnos para seguir edificándonos. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque, para que continúe sobre ese camino, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Lo mismo que hizo Yeshua con sus apóstoles, que los envió y les dio instrucciones muy precisas. Ustedes vayan a las ovejas de la casa de Israel, primeramente. Aquellos que los reciban, ¿sí? Que los reciban bien, su paz será en la paz de esa casa. Pero aquellos que no les reciban, que no les reciban con paz, su paz regresará a ustedes y sacudirán sus pies de esa casa. Punto. Los apóstoles les hablaron a todos, tanto a justos como injustos, porque es uno el que decide, es uno el que conoce los corazones y el que decide cómo va a trabajar con cada uno de nosotros. No nosotros. Esa no es labor de nosotros. De manera que todos aquellos que esperan escuchar la palabra de Dios, esperan escuchar un mensaje de Dios. Un mensaje que debe cumplir con el mismo propósito que debía cumplir en los tiempos del profeta Ezequiel. Amonestarnos de parte de Dios, para que tengamos la oportunidad de entender con claridad que debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Lo que significa que cuando predicamos o cuando compartimos la palabra con la familia, con amigos y conocidos, y fallamos como si fuésemos trompeta que da sonidos inciertos, aquellos que no escuchan no van a tener la oportunidad de ser exhortados, de ser amonestados y de ser consolados. Por eso es mucho más importante que profeticemos entendiendo esta tarea, como ya lo hemos especificado o explicado. Es el verso 9, regresamos a 1 Corintios 14, verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, fíjate. O sea, tiempo perdido. Tantas, y fíjate lo hermoso que dice en el verso 10, Pablo, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de ¿Qué te está diciendo Pablo? Todos los idiomas en el mundo son importantes
Pablo entendía perfectamente cuál era el propósito de Dios. Pablo, siendo judío, hebreo de hebreos, del olivo natural, nos está confirmando que todos los idiomas que hay en el mundo tienen sentido. Así que en el contexto de la manifestación de la profecía, Dios, en su sabiduría, ha permitido que su palabra sea proclamada en toda nación y lengua en el mundo. Lo que implica que es totalmente falso que el idioma hebreo sea el único medio más idóneo para que hoy en día podamos conocer al Señor a través de su palabra. Porque el Señor ha prometido que cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de confesarle. Y para que eso se cumpla, significa que toda lengua, todo idioma y toda lengua, y no solamente la hebrea, confesaremos que el Señor es nuestro Dios. Y de esa misma manera, cada quien podremos dar cuenta por nosotros mismos. Romanos capítulo 14, verso 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Todos compareceremos ante el tribunal del Mesías, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Todo idioma confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué pasó? Te estás dando por cuenta por qué razón el apóstol Pablo está diciendo que es bueno que quieras aprender lenguas, o sea, tener el don de lenguas, sí, pero es mejor la profecía. Considéralo. ¿Y esto que nos dice el apóstol Pablo significa que descubrió el hilo negro entonces? Claro que no. Pablo está citando al profeta Isaías acerca de la promesa que Dios hizo, jurando por él mismo que sería cumplido su propósito divino, para bien de los que obedecen y para mal de quienes se enardecen contra él. Isaías capítulo 45, verso 23 dice, por mí mismo hice juramento. Fíjate cómo lo dice el Señor. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, todo idioma en el mundo, y se dirá de mí, ciertamente en Yud-Hei Vav-Hei está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Yud-Hei Vav-Hei será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Toda la descendencia de Israel, y está hablando de toda lengua. Así es que si alguna vez te dejaste impresionar por quienes aprendiendo a hablar hebreo te dijeron que solo por eso ellos tienen mayor capacidad que tú para comprender las escrituras, argumentando que el hebreo fue el idioma original en el que se escribió la Biblia, lo cual es verdad, por supuesto, mi consejo que yo te doy es que le creas a Dios mejor. Porque él juró por sí mismo que su voluntad sería cumplida en todo hombre y toda mujer sobre la tierra de todas las lenguas, asegurando que el conocimiento del Señor, que es por su palabra, llenaría toda la tierra hasta el tiempo del reinado de nuestro Mesías. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja.
y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yud-Hei-Vap-Hei, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, por los gentiles, por las naciones, y su habitación será gloriosa. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos, papito, por este estudio que hemos tenido, Señor. Gracias porque cada estudio, Padre eterno, tú nos instruyes y nos revelas y nos quitas vendas de nuestros ojos, Señor, en cuanto al conocimiento que hemos tenido, Padre. Gracias porque el don mejor recibido es la profecía, y siempre con eso mejor que es el amor, Padre eterno. Gracias porque tu palabra es amor, tú eres amor, Padre eterno, y tú le hablas a tu pueblo de tal manera para que regrese a ti, Padre, y nos enamoras, Señor. Gracias te doy, papito, por este tiempo que hemos tenido, porque es mejor, Señor, el don de la profecía, Padre eterno, que el don de lenguas, Padre. Gracias porque hemos entendido que tenemos que abrir nuestra boca para hablar de ti, Señor. Hablando no nuestras palabras, sino tus palabras, Padre. Y que tu Espíritu, Señor, permita que en cada uno de nosotros que hemos estado aquí, gozándonos de tu palabra, reciba ese Espíritu para que podamos nosotros abrir nuestra boca, Señor, y que fluyan esos ríos de agua viva, Señor, de tu palabra, para que podamos hablar a las demás personas, a nuestras familias, mi Dios, que aún faltan, y danos la capacidad, Señor, de recibir este don. Ayúdanos, Padre eterno, porque te necesitamos, mi Dios. Hemos estado con tanta estructura, Padre, tanta estructura de humano, de hombre, Señor, doctrinas de hombres, pensando en qué es lo mejor, Padre eterno, pero ahora tú nos estás quitando eso para poner el vino nuevo, Señor. Haznos odres nuevos para poder resistir este vino nuevo, Padre. Te bendecimos, mi Dios, bendecimos a tu pueblo Israel en todas partes del mundo que celebran hoy el día de reposo. Gracias te damos por cada alma que se encuentra reunida con nosotros, mi Dios, y te pido que así derrames de tu Espíritu, Señor, en tu pueblo Israel, para que te busquen, para que te anhelen, para que a través de tu palabra se edifiquen, Señor. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.